26, y vamos a estar dando lectura a esos primeros versículos ahí en Mateo capítulo 26. El domingo pasado se me quedaron los espejuelos en el carro. No fue que se me quedaron tanto los espejuelos en el carro, es que dejé las llaves dentro del carro. Y entonces cuando cuando me di cuenta que dejé los espejuelos, entonces voy a buscar las llaves para abrir el carro, pero me di cuenta que las llaves estaban dentro del carro. Así que tuve tremendo lío en la mañana. Salí de aquí con los ojos botándome fuego porque no veía bien. Pero gloria a Dios que el Señor me ayudó y pudimos llevar el mensaje de la palabra del Señor. Pero ahí me aseguré, mire, no me los he quitado para que no se me olviden. Yo quiero hablar esta noche en unos breves minutos, acerca de este pasaje de Escritura. Mateo capítulo 26, versículos 3 al 4. Voy a tratar de ser breve, ¿ok? Mateo capítulo 26, versículos 3 al 4. Y vamos a estar tratando acerca del complot en contra de Jesús. El complot en contra de Jesús. Y yo he puesto como título este mensaje, Jesús y el complot. ¿Okay? Vamos a leer el pasaje de Escritura, oramos y entonces entramos de lleno al mensaje. Mateo capítulo 26, versículo 1 dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y dice la Biblia en el versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Versículo 5, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor y tus misericordias. Y gracias que tú enviaste a tu Santo Hijo Jesucristo a este mundo a pasar por las cosas que Él pasó. Y todo por amor, Señor. Gracias que Él puso la mirada, Señor, en el gozo puesto delante de Él, Padre, que era la salvación de las almas, las multitudes en el cielo para vida eterna, Dios mío. Y Él estuvo dispuesto a pasar por todas estas cosas que nosotros vemos en la Biblia, por nosotros. Yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que tú me perdones mis faltas, mis pecados, y aún los que me son ocultos a mí también, Señor. Por favor, ten piedad de mí. Y te pido, Señor, que tú me llenes con tu Santo Espíritu, Padre. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú me uses esta noche, porque yo sin ti nada puedo hacer, Señor. Te pido por cada persona que esté mirando esta noche este servicio, Padre, o por los que vayan a verlo en los próximos días venideros. Por favor, usa tu palabra para llegar a las mentes, a los corazones, transformar las vidas, que la gente sean salvos, que los cristianos sean animados, levantados, Señor, que sean exhortados, Padre Celestial, a seguir hacia adelante contigo, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y tus misericordias. Y gracias por este tiempo que podemos estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Jesús y el complot. ¿Okay? Jesús y el complot. Y durante la última semana del ministerio de Jesucristo, ¿okay?, de nuestro Señor, Él tuvo que lidiar con una serie de situaciones que estaban pues desembocando, ¿verdad? Estas situaciones iban a desembocar en lo que iba a ser pues el fin de su ministerio terrenal en cuanto a proveer la acción para poder proveer el sacrificio, que era pues obviamente la crucifixión y su muerte, y entonces resucitar y entonces subir al cielo, ¿ok? Pero en estos sucesos que él tuvo que estaban dando durante la última semana, él tuvo que bregar con varias situaciones que se dieron, entre las muchas que pudieron haber sido y entre las muchas que podemos ver en este pasaje de Escritura. Pues yo solamente menciono aquí como unas 3 o 4, pero nos vamos a concentrar solamente en una de ellas. Por ejemplo, una de las cosas que él tuvo que lidiar fue la preparación para su sepultura. ¿Okay? ¿Sabe? Imagínese usted que usted lo están preparando porque usted lo van a enterrar en 2 días. ¿Okay? Lo van a sepultar en 2 días. ¿Okay? Porque usted va a morir en 2 días. No está fácil. Jesús es el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, y Él también era un hombre, ¿ok? Y Él se sentía así como usted y yo nos sentimos. Y
por Él venir y vivir la experiencia humana, es que Él es capaz de poder entendernos a nosotros a toda capacidad, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, que por las cosas que nosotros pasamos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿ok? Y Él nos entiende a nosotros, por eso es que nosotros podemos venir a donde Él, a donde el Padre, en el nombre de Jesucristo, con confianza, ¿ok? Nosotros podemos entrar al trono de la gracia, mire, como Juan por su casa, ¿sabe? Nosotros, como, así mismo como usted entra a su casa tranquilo, sin que haya impedimento, ¿ok? A menos que de las 2 o 3 por ahí que tengan problemas con la esposa y la esposa lo está esperando con un zapato. Pero cuando las cosas están bien en la casa, ¿verdad? Uno entra a la casa tranquilo, ¿ok? Uno no pregunta si puede entrar. Y antes, en el lugar santísimo, lo único que podía entrar era una persona nada más, ¿ok? A ese lugar santísimo, el sumo sacerdote. Pero ahora, porque Cristo ha abierto el camino para la presencia de Dios, nosotros los creyentes podemos entrar a ese lugar con confianza, para buscar y hallar el oportuno socorro, como dice la Biblia. Entonces, pues, y no sé cómo llegué ahí, pero el asunto es que él estaba bregando con la cuestión de la preparación de su sepultura. Mateo 26:6 dice lo siguiente, escuche bien: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Entonces, después que los discípulos empiezan a comportarse como si ellos fueran, ¿verdad?, los más santurrones y los más justos ahí en esa situación, a quejarse de lo que aquella mujer había hecho, Cristo dice en el versículo 12, después que él, ¿verdad?, trata con los discípulos, les dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. So, él estaba pensando, ¿okay?, en los sufrimientos que él iba a pasar. Él estaba pensando en la sepultura de él, que él iba a morir. Otra cosita que él estaba pensando, él estaba pensando o tenía que lidiar en la cuestión de la traición de uno de sus discípulos, ¿ok? Uno de sus discípulos lo iba a traicionar a él. ¿Usted piensa que eso no le dolió a él en su corazón? Versículo 14, mire lo que dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿okay? Él estaba bregando con esa situación, o iba a bregar con esa situación de este hombre con el cual estuvo con él unos 3 años y medio y compartiendo con él, y lo traicionó, ¿okay? Otra cosa que él estaba lidiando, que iba a bregar, era, dice la herida que él iba a sufrir por parte de los pecadores. La Biblia dice ahí en el versículo 31, escuche bien, dice, hablando de Jesucristo, esto es una profecía, ¿ok? Dice: heriré al pastor, es una profecía del libro de Zacarías, heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersadas, ¿ok? Esa herida es nada más y nada menos que todo lo que le sucedió a él, ¿ok? La paliza que le dieron, la corona de espinas, la crucifixión, toda la carga del pecado de la humanidad que cayó sobre él. Esa es la herida que él iba a sufrir, ¿ok? Tenía todo eso en mente. Él dijo en el jardín de Getsemaní: mi alma está triste hasta la muerte, ¿okay? Estaba entristecido cuando él fue a orar en Getsemaní. Dice aquí el versículo del mismo capítulo, versículo 36, entonces Jesús con ellos llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Ok? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ok? Así es como se sentía él. Y esa era la situación que él tenía que lidiar. Y muchas cosas más que él tuvo que bregar con esta situación. Y los eventos aquí registrados en este pasaje de escritura más o menos son desde miércoles hasta viernes, ¿ok? Que pasaron algunas de estas cosas. Pero una de estas situaciones que él tuvo que bregar fue con la cuestión del complot. El complot en contra de él, ¿ok? Entonces, yo quiero ver quiénes fueron los involucrados en el complot, dónde fue el lugar del complot, cuál fue el motivo del complot y cuál fue el resultado del complot. Y básicamente el complot fue una conspiración, una trama
en contra del Hijo de Dios. Hombres malos, hombres pecadores, hombres envidiosos, planeando cómo se iban a deshacer del Creador de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay, y que dice la Biblia que por Él subsisten todas las cosas. Él es el que mantiene todo. El sol está en su lugar porque Jesús lo mantiene ahí. La luna está en su lugar porque Jesús lo mantiene ahí. Los planetas, las galaxias, todo dentro del mundo, los mares, Dios ha establecido a los mares límite. Los mares no van a pasarse de las costas, ¿ok? Y a inundar todo el mundo, ¿ok? Eso no es cierto. Este mundo jamás va a ser inundado nuevamente, otra vez, completo. No, Él ha puesto límite. Y los pájaros están donde tienen que estar, y los animales, los leones están donde tienen que estar, y los peces están donde tienen que estar. Todo está en su sitio en este mundo, y todo es sostenido por su poder, ¿ok? Lo único que está fuera de base y fuera de onda y fuera de órbita es el hombre, ¿ok? El resto de las cosas está en su lugar. Y entonces, pues, vamos a ver el resultado del complot. Y ellos quisieron, estos hombres, hacer este plan y esta trama, buscando ocasión para ver cómo podían destruir a Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos al primer puntito, los involucrados en el complot. Capítulo 26, versículo 3. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Vemos aquí que los primeros, el primer grupito de los que estaban involucrados en el complot eran los principales sacerdotes. Y esto componía, obviamente, había un hombre que se llamaba Anás, había otro hombre que se llamaba Caifás, que ellos eran los sumos sacerdotes. Aparentemente habían dos sumos sacerdotes en aquel tiempo a la misma vez. La Biblia habla de ellos dos como si ellos estuvieran siendo sumos sacerdotes activamente en aquel día, ¿ok? En los evangelios. Y estos hombres fueron asignados por gobernantes romanos, ¿ok? Lo que había una distorsión tremenda allí con la cuestión del sacerdocio. Y pues 2 o 3 sacerdotes más que eran los que estaban siempre con estos hombres. Ellos eran los principales sacerdotes. Los escribas era el otro grupito. Los escribas eran los copistas. Eran gente que se mantenían en escribir o hacer copias de las escrituras. ¿Okay? Esta gente estaban... Y estos, ¿verdad? Más que nadie, se supone que ellos supieran y entendieran quién era Jesucristo, pero eran tan ciegos, estaban tan rebeldes, que no veían que las escrituras que ellos mismos conocían tanto se estaban cumpliendo delante de ellos. Es una cosa absurda. ¿Ok? Entonces los ancianos del pueblo, dice la Biblia, estos eran hombres de influencia, ¿ok? Hombres que lo más seguro tenían poder político, tenían dinero, ¿sabes? En este tipo de reuniones no va a haber cualquier persona. Estos son gente que son gente inteligente, gente de influencia, gente que tiene recursos para mover cosas. Este es el tipo de personas que estaban envueltos en este complot. Y entonces, el último que no es mencionado aquí, pero sí podemos ver que es parte, o por lo menos se unió al complot, quizás como un día después, fue Judas Iscariote. En el versículo 14 y 15, lo leímos ya, pero lo leo de nuevo, dice: entonces uno de los 12, versículo 14, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces Judas, al otro día se enteró que había habido una reunión, ¿ok? Allá en el patio de Caifás, y entonces él dijo: espérate, que yo voy a guisar aquí, y yo me voy a buscar aquí un guisito por el lado. Yo voy a entregar al Señor para hacerme un pesito. Y eso le costó carísimo a este hombre. Pero esa era la gente, parte del complot. Ok, ahora vamos a ver el lugar del complot. El lugar, ¿dónde se hizo este complot? Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Aparentemente esta era la casa de Caifás. Entonces ellos estaban ahí en el patio de Caifás. Y allí se fueron y se reunieron. Lo más seguro, Caifás allí tenía barbecue, ¿verdad? Y estaba haciendo costillas y tenía allí las sillitas de playa y todo eso. Y reunió a toda esta gente para él planificar qué es lo que ellos iban a hacer con Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que estaban haciendo estos hombres allí. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, durante el ministerio de Jesucristo, en muchas ocasiones hubieron discusiones, hubieron situaciones, circunstancias en donde siempre se estaba hablando de esto, ¿ok? En distintos lugares, pero en este día en donde se dio esta situación fue específicamente en el patio de este hombre llamado
Caifás. Entonces hay que entender un poquito el trasfondo de Caifás. Aparentemente Caifás era un saduceo, ¿ok? Y Caifás le tenía un odio tremendo a Jesucristo. Y los saduceos eran como una rama liberal, ¿verdad?, del judaísmo. Entonces ellos no creían en la resurrección. ¿Y cuál era uno de los mensajes principales de Jesucristo? La resurrección de entre los muertos. Entonces había un líder religioso impío, malvado, envidioso, con doctrinas religiosas liberales, tratando de sacar del medio, ¿okay?, a este hombre que estaba básicamente predicando en contra de lo que este hombre Caifás quería enseñar o quería influenciar a otras personas. Y entonces cuando fueron a buscarlo, a arrestarlo, había un montón de saduceos. Cuando lo llevaron a la casa del otro sacerdote, del otro sumo sacerdote, había un montón de saduceos envueltos, ¿ok? Tal parece que él era saduceo y eso es una de las razones, ¿verdad? Y tenía que ver con cosas obviamente doctrinales, y el hecho también de que Jesús se proclamaba como que él era Dios y él estaba diciendo la verdad cuando él decía que yo y el Padre uno somos, ¿ok? Y ese tipo de cosas. Pero mucha gente no le creía. Y este hombre le tenía, mire, unas ganas tremendas al Señor y quería verlo desaparecido. Entonces él usó su casa para hacer el complot, ¿sabe? El lugar que Dios le había provisto, porque déjeme decirle algo, todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios. A Dios le pertenece este libro, estas páginas, a Dios le pertenece el árbol de donde sacaron estas páginas, el árbol que existía, ¿verdad? Porque ya no existe, donde sacaron las páginas. Este púlpito aquí, o este podium, estas mesas, este edificio, en su casa, Dios, todo le pertenece a Dios, que es en su casa. Su ropa, sus almohadas, su dinero, sus hijos, sus carros, la comida, todo le pertenece a Dios. ¿Okay? Y Dios es el que provee las cosas. Dios, aunque la gente sea unos impíos, Dios tiene misericordia del hombre y le da aire todos los días y le da salud todos los días y le da oportunidad todos los días para que el hombre se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo. Entonces, este hombre, con la provisión de Dios, la estaba utilizando para hacer un complot en contra del Hijo de Dios que Dios mismo le había dado la casa a este hombre. Es una cosa contradictoria, ¿verdad? Y una falta de respeto tremenda al Señor. Pero lo cierto es que estas cosas tenían que suceder, tal y como está escrito en la Biblia. Son los involucrados en el complot, el lugar del complot. Y entonces ahora vamos a ver también, en tercer lugar, el motivo del complot. ¿Okay? ¿Cuál fue el motivo? Mateo 27, versículo 18. Escuche bien lo que dice aquí. Una paginita más al frente, 27 y 18. Mira lo que dice. El motivo. Y está hablando aquí de Pilato, cuando Jesús ya había sido enviado ante Pilato. Y mira lo que dice el versículo 17. ¿Okay? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y mira lo que dice de Pilato. Dice, porque sabía, haciendo referencia a Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia. ¿Usted sabe qué quiere decir esa palabra envidia en idioma original griego? Envidia. No hay mucha explicación de nada. Envidia. Ellos le tenían envidia. ¿Qué es envidia? Si usted usa la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, ¿ok? Yo lo uso mucho para buscar definiciones de palabras en español. Yo creo que es un buen diccionario. Dice lo siguiente la Real Academia Española. Envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. ¿Ok? ¿Sabe? Que le pesa, se siente mal porque alguien está bien. Y se siente mal y no le gusta que esa persona esté bien. Eso es envidia. Otra definición es deseo de algo que no se posee. ¿Okay? Gente que quieren algo que su vecino... Bueno, ¿qué es lo que Dios dice en los 10 mandamientos? No vas a codiciar la casa de tu hermano, la mujer de él, nada de eso. ¿Sabes? Tú te conformas con lo que yo te doy a ti y tú estás contento. Dice la Biblia, contento con lo que tenéis. ¿Ok? El Señor provee para cada uno conforme a la medida que Él tiene para cada uno. Eso es así hasta con la fe. Porque la Biblia dice que Él da fe por medidas también. ¿Ok? Así que le tenían envidia. Entonces ellos querían cosas que Jesús poseía, que ellos no podían tener. ¿Cómo qué? Número 1, seguidores.
Mateo 20, 29, mira lo que dice, rapidito aquí. Mateo 20, 29, dice. Mateo 20, 29. 20, 29, mira lo que dice. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Seguidores, ellos querían seguidores, no los tenían, la gente lo más seguro los odiaba a ellos, pero Jesucristo tenía muchos seguidores y ellos le tenían envidia a Jesús porque la influencia de Jesús era grande en el pueblo. ¿Qué otra cosa tenía Jesús que ellos no tenían? Poder. Lucas 4:36, un solo versículo nada más voy a leer de todos los versículos en la Biblia que hay que hablan acerca del poder de Jesucristo. Lucas 4:36, mira lo que dice aquí en la Biblia, en Lucas 4:36, dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y mira lo que dice la Biblia, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Tenía poder, ellos no podían tener el poder que él tenía. ¿Y qué más él tenía que ellos querían pero no podían tener? Autoridad. Mira lo que dice Mateo 7:28. Mateo 7:28. Mateo 7:28. Estamos hablando de por qué estos hombres envidiaban al Hijo de Dios. Mateo 7:28. Mateo 7:28. Mira lo que dice aquí en la Biblia. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y dice el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían fama de que eran gente que no tenían espina dorsal para dar ejemplo y enseñar una cuestión con autoridad. La gente no lo respetaba. Pero la Biblia dice que Jesús sí tenía autoridad y que la gente se daba cuenta de la autoridad de él. Y tanto era así que decían, ni los escribas no tienen esta autoridad. Él sí habla con autoridad. Entonces los líderes religiosos, lo más seguro los escribas, iban llorando a donde Caifás y le decían, la gente no nos respeta a nosotros y nosotros somos los que copiamos la escritura y a nosotros se nos tiene que respetar y a nosotros se nos tiene que honrar, dando quejas. Y Caifás no, con medio maniguetazo nada más que le daban a Caifás, pues ya el hombre cogía ¿verdad? Y quería buscar a Jesús y apresarlo y matarlo. Querían tener algo que no podían tener. Por eso le tenían envidia. Entonces, ese fue el motivo del complot. La influencia de Jesús sobre el pueblo era algo que los conspiradores o tramadores no podían tener. Y con eso Jesucristo tuvo que lidiar 1 o 2 días antes de que a él lo arrestaran ya oficialmente y lo apresaran y lo llevaran allí al patio del otro sumo sacerdote y le hicieran todo lo que le hicieron. Entonces hemos visto los involucrados, el lugar, el motivo del complot y ahora vamos a ver el resultado del complot. Y voy a ser breve aquí, el resultado del complot. Vamos a ver aquí en Mateo 27, versículos 33 y 35. Mateo 27, versículos 33 y 35. Es una cosita aquí. Mateo 27, estoy en el 21. Con razón no es el mismo. Mateo 27, versículos 33 y 35. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado del complot fue la muerte de Jesucristo. Mateo 27, 33 a 35. Mira lo que dice. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a otros 2 ladrones. Y entonces estoy buscando el texto, no, parece que escribí mal la referencia. Bueno, aquí está en el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. So, ¿cuál fue el resultado del complot? El resultado del plan maquiavélico de esa gente y haberlo hecho. Ellos hicieron todo lo que el Salmo 1 dice que no deben de hacer. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
se sientan en silla de escarnecedores, van en camino de pecadores y todas esas cosas ellos las hicieron. Pero después que hicieron eso, entonces el resultado del complot fue la muerte del Señor. Que eso en las mentes de ellos, eso es lo que ellos querían. Ellos lo menos que sabían o entendían era que eso es lo que Jesucristo quería hacer. Porque a todas estas, el Señor tuvo absoluto y pleno control de todo lo que estaba pasando a través de toda esta situación. ¿Okay? Él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él tiene pleno control de todo. El resultado del complot fue la muerte del Señor Jesucristo. Cuando aquellos hombres finalmente vieron a Jesús crucificado, pensaron que ya habían conseguido callarle la boca. ¿Okay? Yo me imagino los escribas ya estaban contentos y dejaron de llorar porque ya no los iban a decir más, que no los respetaban, ese tipo de cosas. Ellos comenzaron a burlarse una vez más del Señor mientras Él estaba allí crucificado. No los voy a leer, pero para que apunten si están haciendo nota. Mateo 27:42 habla de esto. Marcos 15:31 habla de esto. Lucas 23:35 habla de esto. Y básicamente estos tres textos lo que está hablando es cuando ellos dicen, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. ¿Okay? A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Eso es lo que hacían, burlándose de Él. Aquellos hombres pensaron que pudieron destruir a Jesús. Pero cuán equivocados estaban ellos. Aquellos hombres no estaban contando con la aprobación de Dios en todo lo que estaba sucediendo. Estaban ciegos completamente. Dios estaba bajo pleno control. El resultado del complot fue primero la muerte del Señor. Y lo segundo, que ¿verdad? Ese resultado yo lo dividí en dos categorías. Lo segundo es la provisión del plan de salvación para todo aquel que en Él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Todo aquel que en Él cree. El resultado del complot trajo como resultado el plan de salvación para toda la humanidad. ¿Qué sabían aquellos hombres allí reunidos en aquel meeting que ellos tenían clandestino en contra de Dios? Que sus acciones iban a traer el plan de salvación para la humanidad. Y que todo el mundo que acepte a Jesucristo como su Salvador, todo aquel que en Él cree, iba a gozar de vida eterna y de resurrección. ¿Okay? Nuestro Padre Celestial utilizó todas estas circunstancias para sacar provecho de la situación. Tenía que suceder de esta manera, para que pudiera cumplir la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia? Pues mire, la justicia de Dios es que una víctima inocente muere por los culpables. El complot lo que hizo fue poner en movimiento las acciones para que la víctima inocente pudiera morir por los culpables. La víctima inocente estaba muriendo por los autores del complot. ¿Ok? Para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia. Y esa es la justicia de Dios. Eso es algo que yo no entiendo, pero lo creo por fe. La justicia de Dios se divide en dos maneras. Está la justicia de Dios, que es ojo por ojo y diente por diente. El que la hace la paga. Esa justicia está en la Biblia. Y esa es la justicia que usan los hombres. Aquí el que la hace la paga. Usted se pasa la luz y el policía lo coge, le mete una multa. Y si se pone guapo con el policía, le meten un macanazo y lo arrestan y se lo llevan. ¿Ok? Pero hay otra justicia de Dios que está en la Biblia también. Y es la justicia de que para que pueda haber perdón de pecados, tiene que haber un derramamiento de sangre de una víctima inocente. Y eso es lo único que satisface a Dios para que pueda haber perdón de pecados. Y que los pecados sean borrados. Y eso fue precisa y exactamente lo que Jesús hizo aquel día. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al cielo por sus propios méritos, sino única y exclusivamente por el resultado del complot. ¿Ok? ¿Cuál fue? El plan de salvación. ¿Ok? El plan de salvación está diseñado y Dios lo ha provisto para que todo aquel que en Él cree, escuche la voz de Dios y acepte lo que el Señor hizo por él, puede ser salvo. Es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo murió y resucitó entre los muertos para dar vida y para dar vida en abundancia. Eso es lo que dice la Biblia.
En conclusión, el complot tuvo su propósito en el plan de Dios en todo momento. ¿Okay? Agradecemos al Señor Jesucristo que estuvo dispuesto a padecer tales cosas por los pecadores. Y esto lo hizo todo por amor. Las acciones del impío son para mal, pero Dios lo obra para bien. Yo viví una vida en desastre, pero Dios cogió mi vida y la cambió, y cambió las circunstancias en mi hogar y lo transformó. Entonces cogió algo malo, que empezó malo, y lo puso para algo bueno. Eso es básicamente el asunto del complot, de las cosas que Jesucristo tuvo que lidiar en estos últimos días que Él estuvo vivo como un hombre, ¿verdad? Antes de haber sido glorificado, terminando su ministerio terrenal. Tuvo que bregar con un complot, con un montón de gente. Lo que querían era acusarlo falsamente, acusarlo con engaño, que le tenían envidia, que lo que querían era desaparecerlo del mapa. Y que al mismo tiempo que todo esto está pasando, todo lo que él estaba haciendo era por ellos, por el bienestar de ellos. No es fácil, ¿sabe? No es fácil. Pero con el Señor, ¿verdad? Se puede. Si alguien está pasando por situaciones así, yo sé que no es fácil, pero con el Señor se puede, porque Jesucristo lo hizo y dio ejemplo. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor, como ya yo mencioné, para Él no fue nada fácil esto. Él tenía sentimientos igual que usted que yo. La Biblia dice: Jesús lloró. ¿Okay? Es el versículo más corto de la Biblia. ¿Por qué lloró? Porque estaba triste. Se entristeció porque su amigo había muerto. Eso fue todo lo que él tuvo que pasar. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios que él pasó por esas cosas. Estuvo dispuesto. La Biblia dice que él se humilló a sí mismo hasta lo sumo y murió en muerte y muerte de cruz. Pero la Biblia dice también: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Okay? Y ha provisto el plan de salvación. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. ¿Por qué seguir esperando para recibir a Jesucristo como su Salvador? Si Él todo lo que padeció por nosotros ya lo hizo y ya la cosa es fácil. Solamente hay que creer en Él. No hay que hacer grandes sacrificios. No hay que caminar ahí salió una foto por internet que allá en Colombia supuestamente vieron un Cristo, una imagen de un Cristo en un árbol. Mire, reprenda al diablo. La religiosidad es una cosa que está matando este mundo. La gente creyendo en la idolatría y en el humanismo, ¿ok? Y en las falsas doctrinas de los demonios. La Biblia dice que aquí lo que hay son doctrinas de demonios. A los demonios les encanta enseñar. Los demonios tienen un currículo completo de educación. Doctrinas de demonios. Y son expertos enseñando sus mentiras y la gente creyéndoselo. ¿Okay? Lo único que hay que hacer es recibir a Jesucristo como su Salvador. Poner su fe en el Señor Jesucristo, que ya Él murió por los pecados. Y no importa. Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si Pablo dijo, si Pablo dijo que él era el primero, eso quiere decir que él era el más malo. Y dice la Biblia que Dios lo puso a él como ejemplo, Pablo mismo, puesto como ejemplo, para todos los que iban a creer después. Que si Dios salvó a Pablo, Dios salva a cualquiera. Y algún día Jesucristo viene otra vez por su pueblo. Viene a buscar su iglesia y se va a llevar su iglesia. Pero en lo que eso sucede, aquí la gente muere todos los días. Y el que muere sin Jesucristo en sus pecados, porque nunca nació de nuevo, mediante el poder de la regeneración del Espíritu Santo, va a ir al infierno para toda la eternidad. Dice la Biblia: el que no se haya inscrito en el libro de la vida, pues va a ser lanzado al lago de fuego. Mi amigo y mi amiga me está escuchando y usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo le hago esta pregunta: ¿está usted seguro o segura, 100% seguro o segura, que cuando usted muera, usted va a ir a estar al cielo con el Señor? Yo estoy 100% seguro de eso. ¿Por qué? Porque yo recibí a Jesús como mi Salvador hace 21 años atrás. Él me perdonó y me salvó y cambió mi vida. Y me ha prometido vida eterna. Y Él viene a buscarme de nuevo. Y Él está conmigo. Él vive en mi corazón. Y Él nunca se ha ido. Ni se va a ir tampoco.
Y si yo me muero ahora mismo, yo me voy para el cielo. Si yo me muero mañana, yo me voy para el cielo. Si yo me muero en 5 días, en 10 años, en 20 años, lo que sea, yo voy para el cielo con el Señor. Y eso no depende nada de lo que yo haga en esta vida, de mis acciones, nada. Eso depende completamente de los méritos, el sacrificio, la obra redentora del Señor Jesucristo. Lo que yo haga con mi vida en este mundo, siendo creyente, con esta vida que Dios me ha dado a mí, ya eso yo voy a tener que darle cuentas a Dios en algún momento en gloria. Pero eso no tiene que ver nada con la salvación del alma. La salvación es un regalo. Es importante entender el concepto de regalo. ¿Okay? Hágase un estudio del concepto de regalo para que usted vea. Dios no le quita la salvación a nadie. Pero si no es salvo, va para el infierno, dice la Biblia, para toda la eternidad. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted no está 100% seguro o segura de que usted cuando se muera se va a ir al cielo, mire, la Biblia dice, Dios no le garantiza un día a nadie, un día más a nadie. Lo que Dios sí garantiza es que todo aquel que viene a Él y que se humilla delante de Él, le va a dar salvación y vida eterna. ¿Cómo usted puede ser salvo o salva? Pues mire, sencillo. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que es un pecador. Dice, por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia, no hay justo ni hay uno, no hay nadie, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos pecaron. ¿Ok? Aquel hombre publicano se daba en el pecho, dice la Biblia, y decía, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Él reconoció delante de Dios que era un pecador. Lo segundo que hay que hacer es confesarle a Dios el pecado. La palabra confesar en el idioma original griego básicamente lo que dice es que se está poniendo de acuerdo con lo que Dios dice. El mismo ejemplo del publicano, él decía, sé propicio a mí, pecador. Él estaba confesándole a Dios, no tan solamente reconocer. Usted puede reconocer, pero no confesar. ¿Ok? Puede haber reconocimiento sin confesión, porque yo puedo decir, yo puedo decir, bueno, sí, Dios dice que yo soy pecador, sí, yo soy pecador. Es verdad, la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero sigo viviendo mi vida en pecado. El reconocimiento no salva a nadie. Hay que ir a un segundo paso, que es ¿qué? La confesión de los pecados. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados al Señor, nos estamos poniendo básicamente de acuerdo con nuestra propia boca. Señor, mira, ya me di cuenta que soy un pecador y ahora te digo a ti que yo sé que soy pecador y yo te confieso a ti que yo soy un pecador. Y entonces eso le sigue al arrepentimiento. La Biblia enseña acerca del arrepentimiento. Arrepentíos, dice la Biblia, para que sean borrados vuestros pecados. Y arrepentimiento lo que quiere decir es un cambio de mente, un cambio de dirección. Antes va para el infierno, pero cuando se arrepiente de los pecados, ahora va en otra dirección, ahora va hacia el cielo. Un cambio completo. Y entonces invoca al Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Invocar quiere decir llamar. Y con esos 4 puntitos, esas 4 cositas, que usted haga eso, usted hace una oración al Señor, y usted le pide al Señor, Señor, reconozco que soy un pecador, te confieso mis pecados, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, estoy perdido, estoy perdida. Y me arrepiento de mis pecados, de mis acciones, y te pido en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, que salves mi alma, te acepto como mi Salvador. Entra en mi corazón, sálvame, perdóname, cambia mi vida. Y dice la Biblia que, mire, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado que el Señor en ninguna manera echa fuera. Y si usted hace esa oración de fe, mire, declare y créale a Dios que Dios la ha salvado y la ha perdonado. Y ahora estudia la Biblia para que aprenda bien lo que la Biblia dice en cuanto a seguridad de salvación. Usted ahora es hijo de Dios, hija de Dios. Y si alguien ha recibido a Cristo como su Salvador esta noche o en el futuro que vean este video y reciben, mire, me puede mandar un correo electrónico y me deja saber si usted ha recibido a Cristo o no. Pastor Rivera, graceofcalvary.com. Lo cierto es que Jesús tuvo que lidiar con un complot, pero ese complot fue una cosa que obró para bien, para nosotros, porque después de eso, pues, Jesucristo hizo provisión del plan de salvación. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y yo estoy contento por eso. Y el propósito principal de nosotros estar aquí es dejarle saber a usted y a este mundo que Jesús salva y Jesús perdona. Y en esta semana que es para pensar en los sufrimientos y sacrificios de Cristo, mire,
no se olvide de Cristo. He aquí hoy el día aceptable. He aquí hoy el día de salvación. Bueno, vamos a tomar unos minutitos para orar. Aquí yo tengo una petición de oración por el hermano Javier. Y pido oración por su familia. Y que el Señor les use para discipular durante este tiempo, ¿okay?, que está sucediendo. Y entonces que Dios les proteja de enfermedades y que todo vuelva a la normalidad. Son peticiones que yo creo que hablan, nos identifican a todos nosotros. Así que vamos a orar por esas cosas. También me llegó aquí un correo el otro día de la hermana Sonia. Y la hermana Sonia pide oración por ella y por su familia. ¿Okay? Y vamos a orar por eso y por algunas otras cositas más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad de haber estado aquí esta noche y poder venir aquí a hablar de la palabra de Dios y de las cosas de Dios. Y pedimos, Señor, que tú obres de manera especial en este tiempo de oración. Yo quiero pedir oración por esa niña llamada Emma, Señor, que está teniendo unas dificultades de salud. Que tú pongas tu mano sobre ella, que tú uses esta situación para que toda su familia se acerque a ti, Señor. Y que tú, Dios mío, le dé a ella alivio y restauración, y que tú proveas para las necesidades, y que tú guíes a los médicos que la están atendiendo, y que tú te glorifiques en toda esa situación, Señor. Y te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tú tienes control de todas las cosas, y tú sabes lo que tú estás haciendo. Te doy gracias por hermana Sonia y bendícela a ella, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, Señor, y bendícele de manera especial y dale mucha salud y fortaleza para que pueda seguir hacia adelante. Pedimos por el hermano Javier y su familia, su esposa, sus niñitos, las peticiones del Señor de salud y para discipular y para que las cosas vuelvan a la normalidad y que él pueda seguir con la obra que tú has puesto en sus manos, Señor. Y rogamos por este ministerio aquí también en el nombre de Jesucristo, que tú te glorifiques, Señor, y que tú uses aquí la gente de esta iglesia para alcanzar a la comunidad aquí, Padre Celestial. Te pedimos por todos los hermanos en este mundo, donde quiera que estén, Padre, tu pueblo, tus hijos, Señor, que tú obres en sus vidas y les uses y los protejas en este tiempo difícil. Te pedimos por este mundo perdido, Dios mío, que durante este tiempo la gente vuelva los ojos a ti, Señor, y muchos vengan al arrepentimiento y vengan a Jesucristo. Y te pido por nuestro gobierno, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que tú dirijas a estas personas y les des sabiduría para gobernar y para que nosotros podamos vivir quietos y reposadamente, Señor. Y te pido por mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor, que tú los bendiga y les ayude, y mis nietas, Padre Santo, que tú obres en sus vidas y los guardes a ellos, los libres del mal. Y te pido, Padre Celestial, por el pastor Alquis aquí en la iglesia y por las familias de la iglesia. Y te pido, Padre Celestial, por todos los ministerios hispanos aquí en los Estados Unidos, que tú bendigas esos ministerios y que sigan creciendo para la gloria de Jesucristo. También queremos pedir por el hermano Garlic, Señor, que tú le des a él salud y fortaleza en medio de un tiempo difícil y que tú obres y sigas bendiciéndola a él y bendiga su ministerio y a su familia, Señor amado. Danos tu provisión, Señor, y confiamos en ti. Hay mucha gente que está en necesidad, mucha gente que ha perdido sus empleos, mucha gente que se encuentra ansiosa, entristecida por toda esta situación, Señor. Por favor, Señor, glorifícate y haz tú la obra, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos las gracias, Señor, porque Jesús un día vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, Señor. Y estuvo dispuesto a ir a una cruz allí en el Monte Calvario y derramar su vida allí, su sangre, por nosotros. Pagando él la culpa que era mía, él la pagó. Y resucitó de entre los muertos y está intercediendo ahora mismo por mí y por todos aquellos que son del Señor. Gracias, muchas gracias por tus misericordias y por el plan de salvación que tú has provisto. Y ya danos poder y llénanos del Espíritu Santo a nosotros que somos hijos tuyos para llevar el plan de salvación a este mundo perdido, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, dándote muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a cantar un corito para entonces concluir con nuestro servicio esta noche. Vamos a ver.
El mundo dice que nada aprovechamos sirviendo a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Gloria al Señor. Bueno, como dije ya, el domingo en la mañana, si Dios permite, estaremos aquí a las 11 de la mañana. Riegue la voz para que se gocen con nosotros. ¿Okay? Y hasta la próxima y que Dios le bendiga. Buenas noches.